palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Versículo 1 al 10. Hebreos 7, del 1 al 10. El título del sermón es Cristo, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 10, vamos a leer y luego vamos a orar por este tiempo. Lea conmigo, dice la palabra del Señor en Hebreos 7, del 1 al 10. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben al sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos, hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que nos estás regalando. Hemos recibido tantas bendiciones, Señor, por medio de tu palabra, de la comunión, las alabanzas que ensaltan tu nombre. Te ruego ahora que dirijas el tiempo de tu exposición bíblica, que podamos entender estas verdades y sus implicaciones, y esto repercuta en una obra de santificación en nuestras vidas, que puedas estar hablando lo más profundo de tu corazón, obrando en nuestras vidas, Señor. Dame entendimiento para expresar tu verdad, que lo puedas hacer de una manera clara y sencilla en el poder de tu Espíritu Santo, para que tu nombre sea exaltado en medio nuestro. Ruego tu asistencia, en Cristo Jesús te lo pido. Amén. Si seguramente hiciera una encuesta entre los creyentes evangélicos en general, de quienes consideran que son los personajes más relevantes del Antiguo Testamento, es probable que la mayoría, ¿no?, podría anotar nombres como Moisés, como Adán, como Abraham, como David, como Isaías, y entre otros, ¿no? Pero es más que seguro que muy pocos pondrían en su lista al rey y sacerdote Melquisedec, ¿no? Muy pocos seguramente lo anotarían. Y digamos que en un sentido es lógico. A Melquisedec se lo menciona solamente 2 veces en el Antiguo Testamento. Una de las referencias de Melquisedec, uno de los pasajes, ya lo venimos viendo varias veces, ¿no? Es el Salmo capítulo 110, versículo 4, donde se afirma que el Mesías sería designado por Dios, ahí en Salmo 110, 4, como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa es una referencia que ya hemos estado viendo. El otro texto donde se lo menciona es el que hace referencia aquí en nuestro pasaje de hoy, que es el de Génesis capítulo 14, versículo 18, 17 hasta el 20. Allí se nos relata sobre este personaje que, aunque pareciera que no aportara mucho a la historia de la redención y a la historia del Antiguo Testamento y todo lo que vendría después, por lo que el autor de la carta de Hebreos nos va a decir, nos va a explicar, realmente Melquisedec tiene una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque Melquisedec tipifica al sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tiene una importancia tan significativa. Principalmente para aquellos que por ahí no conozcan con certeza, voy a hablar mucho de tipología y de tipificar y de tipo. Para aquellos que no lo sepan y no entiendan qué es un tipo en las Escrituras,
Simplemente así básicamente les comparto la definición que da un erudito bíblico acerca de lo que es un tipo, de lo que es una tipología. Lo define así, ahí lo tiene escrito, usted después lo puede volver a estudiar. Dice así como definición: en el estudio bíblico, un tipo se refiere a una persona, práctica o ceremonia del Antiguo Testamento que tiene una contraparte, que sería un antitipo en el Nuevo Testamento. En ese sentido, los tipos son predictivos. El tipo describe o prefigura al antitipo. Aunque el tipo es real, histórico y viene de Dios, es imperfecto y temporal. Por otro lado, el antitipo, el que figura en el Nuevo Testamento, es perfecto y eterno. Como cabría esperar, el estudio de los tipos y antitipos se llama tipología. Una definición bastante técnica, pero que usted puede volver a repasarla, por eso se la dejé escrita en la introducción, así usted lo tiene en mente. Volviendo ahora a lo que estaba hablando, los datos aportados entonces en el relato de Génesis, capítulo 14, dan un panorama que ayudan a entender algunas características del sacerdocio del Hijo en cuanto a Melquisedec como un tipo de Cristo. Pero sobre todas las cosas, lo que hace aquí en la enseñanza que vamos a dar es justamente darle una explicación, una enseñanza muy importante a estos creyentes, la audiencia original, que estaban luchando con la tentación de querer abandonar la fe, lo que venimos viendo. Si la clave de mantenerse firmes, pase lo que pase, se fundamenta en Dios y no en nosotros, hacía falta conocer con claridad de qué manera Dios ha planificado la historia para que sea justamente el Hijo el que brinde esa seguridad. O dicho de otra manera, una de las razones por la cual la profesión de los oyentes de la carta y la nuestra, la de todos los creyentes, una de las razones por la cual es firme esa profesión de fe, es porque justamente el Hijo de Dios, Jesucristo, ha sido designado como nuestro gran sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso es tan importante estudiarlo. Ahora, lo que toca hacer de nuestro lado, entendiendo esa realidad, es considerar y también confiar en esta realidad, para que entonces nuestra fe se sostenga con fidelidad a pesar de las luchas y las pruebas que tengamos que soportar. Por lo que entonces te animo a seguirme hoy con atención, porque estoy seguro de que esta enseñanza va a ser de mucha edificación y ánimo para tu vida. El tema del sermón es el siguiente: los creyentes deben considerar la grandeza del sacerdocio del Hijo para mantenerse firmes en la fe. Este es el tema. Los creyentes deben considerar la grandeza del Hijo como sacerdote para mantenerse firmes en la fe. ¿Qué pueden saber al respecto? Bueno, el pasaje brinda 3 conceptos acerca del sacerdocio de Melquisedec que tipifica, como dijimos, al de Cristo, que demuestran justamente la grandeza del sacerdocio de Cristo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Venimos bien? Vamos a ver entonces el primer concepto, lo tenemos en el versículo 1 y el versículo 2. El sacerdocio del Hijo, como el de Melquisedec, es de la realeza. El pasaje comienza en clara relación con lo que se venía explicando antes. Recuerden que, digamos en un sentido, toda la carta de Hebreos es un solo tema general, es como un gran sermón donde hay un tema central que el autor está tratando con una intención general para sus oyentes. Fíjense ahora aquí entonces que hay una relación, empieza el versículo 1 y dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Yo decía que hay una relación. ¿Cuál es? Bueno, anteriormente se resaltaba en el capítulo anterior que los creyentes tienen seguridad de que van a perseverar hasta el fin porque Dios obra a su favor. Vimos 3 aspectos o conceptos que los animan a confiar. ¿Cuáles eran estos aspectos? Primero, que Dios ha dado promesas en cuanto a la perseverancia de los creyentes, confirmada mediante juramento. Dios juró. También vimos otro aspecto en cuanto a esa seguridad, es que Él no cambia
ni miente en cuanto a lo que promete y jura. Y finalmente, el último aspecto que vimos es que Dios además ha establecido al Hijo como sumo sacerdote a nuestro favor. Estos aspectos lo habíamos visto en el sermón anterior de la serie. Lo que Dios le ha dado este sacerdocio, de acuerdo entonces a lo anticipado en el Salmo 110 que vimos la vez pasada, dijimos según el orden de Melquisedec. Así ha sido el sacerdocio que le ha dado a Cristo. Ahora, es a partir de esta afirmación final, de lo que venía diciendo el capítulo anterior, que ahora el escritor de la carta empieza a desarrollar acerca de quién es este hombre, Melquisedec, y cuál es la relación que tiene con el sacerdocio del Hijo. ¿Cuál es la relación que hay? Ahora, pienso que lo primero que tenemos que hacer entonces para poder entrar y ver lo que va a mencionar es repasar la historia de Melquisedec, que te dije, ese capítulo 14 de Génesis. Veamos juntos, capítulo 14, a partir del versículo 17, para ponernos en contexto. Está hablando aquí de Abraham. Dice, versículo 17, está hablando de Abraham. Cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer, un nombre difícil, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Versículo 18, aquí empieza a aparecer Melquisedec. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto es todo lo que tenemos. Este es el relato donde aparece Melquisedec. En este relato se nos cuenta que el patriarca Abraham, luego de la batalla contra el rey Kedorlaomer y los reyes que lo acompañaban, se encontró con este rey Melquisedec, el cual era el monarca de un reino llamado Salem. Un rey que además se lo menciona como sacerdote del Dios Altísimo. Cuando dice aquí sacerdote de Dios Altísimo, no se refiere a un Dios pagano, sino es una referencia al Señor, al Dios verdadero. Este rey trae vino y pan y a su vez bendice a Abraham, expresando una alabanza hacia el Dios de Abraham, al cual Melquisedec exaltaba como el creador del cielo y de la tierra. Y también lo alababa al reconocer a Dios como el responsable central de la victoria que Abraham había conseguido. Reconocía que Abraham había vencido porque Dios había estado con él. Melquisedec, evidentemente, por lo que vemos en estos par de versículos, era un hombre que adoraba a Dios de corazón. O sea, era alguien que al igual que Abraham confiaba, temía, creía en Dios. Finalmente, el último dato que el relato nos da en ese encuentro que tienen Melquisedec y Abraham es la actitud que toma Abraham, el patriarca. Dice que él le ofreció voluntariamente el diezmo, la 10ª parte, sabemos, de todo, dice ahí. O sea, del botín que Abraham había traído de la batalla que él había ganado. Bueno, eso es todo lo que se sabe de acuerdo al relato, ¿no? Te comenté todo lo que hemos leído. Ahora, aquí es que nos encontramos entonces, una vez que pensamos en el relato, con la clave teológica que se nos presenta. ¿Cuál es esa clave? Bueno, que el autor de la epístola, el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a señalar un concepto particular, que en dicha historia de Génesis capítulo 14, y principalmente en este personaje bíblico del Antiguo Testamento, Melquisedec, nos encontramos con una tipología de Cristo en cuanto a lo que se relaciona con el sumo sacerdocio del Hijo y con el hecho de que sea ese sacerdocio incluso más importante que el sacerdocio levítico. O sea que este Melquisedec, un personaje verdadero en la historia, siendo un tipo de Cristo, guarda semejanza con alguna característica del Señor, al cual justamente el autor del Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, subraya de manera directa. Él va a decir cuál es esa relación y en qué es que se va a relacionar. Él lo puede hacer porque el Espíritu Santo lo inspira para hacerlo y escribe. Tiene esa autoridad para hacerlo. Melquisedec entonces y su sacerdocio apuntaba justamente a una persona futura, que ahora nosotros sabemos que es el Hijo, como parte del plan de Dios proyectado por él y presentado y revelado en esta historia en particular. Pero además también
Melquisedec tipifica a Cristo en el sentido de que en el Hijo como que se intensifica, o sea, se realza justamente la realidad de su precursor, en este caso Melquisedec, por lo que entonces podemos decir que Cristo, o el Hijo, ese antitipo, es como que es el cumplimiento perfecto de lo que Melquisedec tipificaba. Él cumplía completamente con lo que estaba presentando ese Melquisedec, este rey sacerdote. Por lo que entonces, lo que el autor de la carta va a ir interpretando y enseñando para su audiencia original durante todo este pasaje, son algunos de los aspectos presentados e incluso hasta algunos omitidos del relato original en cuanto a esta relación tipológica entre Melquisedec y Cristo, ambos como sacerdotes del Dios Altísimo. Vamos a ver a uno y a otro y como uno nos marca cosas del otro y cosas que en uno ni siquiera se dicen, el autor lo toma para poder mostrarlo cómo se cumple en Cristo. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sé que es un tema complicado, pero intento hacerlo de una manera sencilla. Ahora nos queda la duda, ¿para qué hace esto? ¿Por qué hace todo este trabajo? Bueno, con la meta de llevar a su audiencia original a ver que justamente en el Hijo de Dios se encuentra una grandeza mayor como sumo sacerdote por sobre cualquier otro, para que entonces al considerar esto los fortalezca para mantenerse firmes en la fe. Hay un propósito con hacer lo que aquí hace el autor de la carta. Ahora, habiendo aclarado esto, podemos entonces ver los primeros asuntos que se van tratando en los versículos mencionados acerca de Melquisedec y cómo se emparenta con Cristo. Primeramente, creo yo que el énfasis, por un lado, está en resaltar que este hombre, Melquisedec, decía nuestro texto que era tanto sacerdote como rey. Ambas cosas. Dice que es rey y dice que es sacerdote. Y es significativo esto para los hebreos. Acuérdense que la audiencia original era netamente gente de contexto judía. Entonces para ellos era muy relevante esto, muy significativo, les llamaba mucho la atención porque justamente estas funciones, de acuerdo al contexto que ellos venían, nunca estaban enmarcadas en la misma persona. O sea, para los israelitas, siempre en Israel uno era el rey y otro era el sumo sacerdote. No eran funciones o roles que se combinaran. Si bien en Israel hubo hombres reconocidos como fieles en uno y otro rol, no sé, por el lado de los sacerdotes podemos pensar en Aarón, podemos pensar en Eleazar y muchos otros que fueron fieles. También del lado de los reyes podemos pensar en reyes que han sido fieles, como David o Salomón. Sabemos que estas funciones nunca se mezclaron. Incluso cuando un rey intentó mezclar esas funciones, justamente él recibió el castigo divino. Tenemos la historia en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 al 20, donde se nos cuenta acerca de un rey que se llamaba Usías, quien era un buen rey hasta que él, dice el texto, que se llenó de orgullo. Vamos a leerlo para ver lo que pasa. Dice acerca de Usías. Versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Dice aquí el texto, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró, dice, tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado. Está diciendo, vos has pecado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Dice luego entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, dice el texto, porque Jehová lo había herido. Dios le había desagradado. En ese mismo momento castigó a este rey por querer tomar un rol que no le correspondía tomar. Ahora, habiendo visto esto, es claro que en Melquisedec vemos justamente a un hombre fiel a Dios, que justamente cumple
ambas funciones sin problema. Él era rey, era sacerdote y Dios no lo castiga. Un comentarista explica al respecto. Ya hemos visto que en el Antiguo Testamento el trono y el altar representaban oficios distintos. Los que trataban de invadir el oficio sacerdotal, como Usías que vimos recién, eran castigados por Dios. Pero aquí, hablando de Melquisedec, vemos a un hombre que tuvo ambos oficios, de rey y de sacerdote. Aarón nunca tuvo ese privilegio. Y es importante notar que Melquisedec no era un sacerdote falso, era sacerdote del Dios Altísimo, por lo tanto su ministerio era legítimo. Así que entonces Melquisedec tipificaba a Cristo justamente en que él, Jesús, también es rey y sumo sacerdote. Tal como el hombre que se encontró con Abraham, que fue Melquisedec, pero en el caso de Jesús, mucho más grande. ¿Por qué? Porque Jesús es el rey descendiente del linaje de David y a su vez designado por Dios como sumo sacerdote final del pueblo. ¿Es posible tal situación? Bueno, claramente que sí que era posible, porque Melquisedec nos revela que es posible que Dios le otorgue a una persona, si él así lo desea, ambas funciones sin castigarlo. Incluso anticipa la historia de Melquisedec que así iba a ser con el Mesías, algo que también luego sería anticipado por el profeta Zacarías. En Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13, en la versión NBI creo que lo vemos mejor, vemos que se anticipa que así iba a pasar, de que una misma persona, el Mesías, iba a cumplir ambas funciones. Dice así: y le dirás a Josué de parte del Señor Todopoderoso, este es aquel cuyo nombre es renuevo, esto es una parte mesiánica, pues echará renuevo de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Él reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. Y fíjense que dice el profeta, también un sacerdote se sentará en su propio trono y entre ambos habrá armonía. Esa es una profecía que apuntaba al Señor. Entonces, el primer concepto acerca del sacerdocio de Melquisedec, que demuestra la grandeza del sacerdocio del Hijo, es que tal como Melquisedec, Jesús es un sumo sacerdote perteneciente a la realeza. Él es sumo sacerdote y también es rey. Un asunto relevante también en la explicación que da el autor de la carta es acerca del nombre. El autor de la carta justamente también toma esto, el nombre de este rey sacerdote. Dice que su nombre significa, nuestro texto dice, primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, antes de ver qué quiere decir, cabe decir primero que para la cultura de aquellos tiempos, el nombre por lo general tenía mucha importancia para las personas. Incluso hasta podía indicar algún rasgo sobresaliente o algún hecho trascendente también de su vida. Ahora, teniendo eso en mente, fíjense que se informa acerca de su nombre. ¿Por qué? Bueno, Melquisedec en hebreo significa justamente rey de justicia. Significa eso. Luego se identifica también el lugar en el que reinaba. El lugar era rey de Salem. En hebreo este nombre se traduce como paz. Por eso también se lo llama rey de paz. Rey de justicia porque su nombre significaba eso. Rey de paz porque Salem significaba eso. Incluso hay otro dato llamativo. El reino de Salem era el nombre original para el que luego conocimos como Jerusalén. En Salmo 76 dice, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem, aquí está la misma referencia, está su tabernáculo y su habitación en Sión. Así que entonces la identificación es clara. Melquisedec es rey de justicia, como indica su nombre, y es rey de paz, como indica acerca de su reino. Obviamente, si estamos considerando a este rey sacerdote como tipo de Cristo, esta declaración apunta al Hijo. Si repasamos en la Biblia, en muchas ocasiones pensamos y vemos que se menciona la justicia y la paz como elementos unidos, cercanos. En Isaías 32, 17 dice, y el efecto de la justicia será paz.
y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Pero también pienso, fíjense que si bien van juntas, en nuestro pasaje se menciona que primero es rey de justicia, justamente mencionando la justicia antes, porque entre estos dos elementos, la justicia va primero antes que la paz. Es a causa de la justicia que alcanzamos la paz. Y eso entonces es posible justamente, y en esta identificación por Cristo, justamente como aquel a quien se apunta, al que apunta Melquisedec. Porque Cristo, bueno, porque es solo por medio de su justicia que alcanzamos la paz con Dios. Hablando acerca de la justicia que el pecador necesita, en Romanos 5:1, se menciona justamente la obra de Cristo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces algo en lo que considero que el autor de la carta no quiere dejar de lado y por eso lo menciona. Un comentarista bíblico expresa lo siguiente en cuanto a esta verdad. Como dice el salmista en Salmo 85:10, con tanta belleza, la justicia y la paz se besaron. Dice este comentarista, el hombre ha anhelado dos cosas, el sentido de justicia ante Dios y de paz con Él. Estas bendiciones, dice el comentarista, se besaron y se hicieron realidad en el Mesías. Cristo vino a justificarnos para que pudiéramos estar en paz con Dios. Melquisedec, dice el comentarista, retrataba justamente eso. Finalmente, un elemento importante de esta sección es una actitud interesante, de la cual el autor luego se va a explayar más adelante, en el hecho de que Abraham le haya dado los diezmos de todo. No es algo que tampoco deba dejar de mencionarse, después lo va a seguir hablando. Justamente lo menciona el autor. Y como veremos luego, va a resaltar la trascendencia de la labor de Melquisedec y por ende de la del Hijo. Ahora bien, habiendo explicado todos esos aspectos que vimos hasta acá, lo que faltaría por responder es ¿y qué tiene que ver todo esto con el asunto que se está tratando? En definitiva, todos estos conceptos, ¿qué tiene que ver con lo que el autor está queriendo tratar con su audiencia original? Bueno, recuerden conmigo, por favor, estuvimos viendo que la lucha de la audiencia original era con la tentación a querer abandonar su profesión de fe. Capítulo 3, versículo 12, decía, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. La exhortación del autor era que no abandonaran, sino que persistieran, que se mantuvieran firmes en su profesión de fe. ¿Se acuerdan? Capítulo 4, versículo 14. Por tanto, allí ya empezaba a mencionar, ¿no? Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que dice, retengamos nuestra profesión. La esperanza que les daba es que podían confiar, como vimos antes, en que Dios lo iba a sostener hasta el fin. Lo que él quiere resaltar en esta sección, el autor de la carta, a su audiencia original, es justamente por qué es posible esto, por qué es posible de que Dios los pudiera sostener. Para eso entonces era necesario que entendieran qué clase de sumo sacerdote es el Hijo. Él les quiere demostrar que ese sumo sacerdote es mayor, mucho mayor que el levítico, al que iban a terminar abrazando de nuevo si renunciaban al cristianismo para volver a la tradición judía, que era la lucha que ellos tenían. ¿Por qué? Porque este sumo sacerdote, a diferencia de los levíticos, es además el rey sobre todo el universo. Está sentado a la diestra de Dios. Solo por su justicia es que podemos alcanzar la paz con Dios. Por eso la audiencia original tenía que entender que rechazar a este sumo sacerdote Jesucristo era abandonar el único camino que podía darle salvación. Pero incluso más les está diciendo. Les está queriendo marcar que darle la espalda a este sumo sacerdote era despreciar a un sumo sacerdote que incluso es denominado como Rey de Reyes y Señor de Señores.
Por eso tomar la decisión de querer abandonarlo sería la decisión más absurda de todos. Ellos debían considerar quién era en verdad Jesús para entonces mantenerse firmes en la fe. ¿Por qué? Porque no existe y no existirá jamás ningún representante que pudiera guiarlos a Dios como Él. Y ninguno que pudiera preservarlos y guardarlos justamente como este Rey Supremo. Ahora, creo que lo mismo nos tiene que ser de utilidad para este tiempo a nosotros. Debemos considerar que al Cristo en el que hemos creído, Dios le ha hecho sumo sacerdote, el cual nos representa delante de Dios y por medio del cual tenemos entrada segura ante su trono. Ya hemos visto en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren la bendición que tenemos. Pero también hay una advertencia, hermanos. No debemos olvidarnos que este sumo sacerdote que nos representa también es el Rey de nuestras vidas. Él es el Rey. Y si Él es el Rey soberano, ¿nosotros qué somos? Sus siervos. Él nos gobierna. Por lo tanto, ¿cómo podríamos pensar en querer desertar o volvernos atrás? ¿Cómo podríamos ver como una opción viable el abandonar la fe? O capaz no abandonarla, pero sí pensar en vivir esta fe de una manera superficial. ¿Cómo podríamos pensar eso cuando aquel al que vamos a rendir cuenta es nuestro Rey? ¿Se dan cuenta qué grave sería pensar? Porque no nos olvidemos eso, estamos sirviendo a un sumo sacerdote que es el Rey. Pero también, hermanos, creo que al menos al pasar, veo que lo que en este pasaje se menciona debe generar gozo en nuestros corazones. Pienso en Cristo como sumo sacerdote y Rey, ¿no? Saber que nos causa gozo, saber que, como dice el apóstol Pedro, fruto de nuestra nueva vida en Cristo, nosotros también somos considerados reyes y sacerdotes para Dios. En 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros, hablando de la iglesia, sois linaje escogido. Dice luego, real sacerdocio, o sea, somos sacerdotes de la realeza. Aquí real sacerdocio es eso, sacerdotes de la realeza. Y luego nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos conocidos como real sacerdocio, en virtud de estar en Cristo. Por lo tanto, será nuestra alabanza final, hermanos, allí al final de los tiempos, exaltar al Señor, porque por medio de su obra tendremos un futuro glorioso junto con Él, hermanos. Fíjense lo que pasa allí. Juan nos abre una ventanita del futuro y vemos ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y dicen, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Pero como si no fuera suficiente esto, dice el siguiente versículo, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Terrible, hermanos. El segundo concepto que el pasaje nos da es que el sacerdocio del Hijo, como el de Melquisedec, es eterno. El pasaje continúa dando una descripción de algunos aspectos del sacerdocio de Melquisedec, pero a diferencia de la sección anterior, a partir de detalles de su vida que justamente en el relato original se omiten. Fíjense aquí, versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
Seguramente al leer este versículo, algunos pueden presentársele dudas. Algunos puede estar pensando, ¿cómo es que Melquisedec no tenía padres ni genealogía? Ahí cuando dice, ¿no? Principio de día ni fin de vida, está hablando de nacer y morir. ¿Cómo? ¿Por qué dice que nunca nació ni nunca murió? Bueno, es claro que las Escrituras no nos dan indicios que Melquisedec haya sido ni un ángel disfrazado, ni una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. No habiendo hecho ninguna aclaración al respecto, es lógico entender, concluir que Melquisedec se trataba de un ser humano, que entonces, obviamente, si era un ser humano, tuvo un padre, tuvo una madre, una genealogía, un nacimiento y una muerte, como todos los seres humanos. Ahora, lo que considero que el autor está queriendo resaltar es que el texto original no presenta ninguno de estos detalles, no porque no existieran, sino porque justamente el énfasis está en no hacerlo a propósito, en no querer hacerlo a propósito. O sea, lo que el autor de la epístola da a entender es que no quiere dar detalle alguno de esto para que entonces quedara claro de que si es por el relato en sí mismo, no podemos saber si tuvo padre, si tuvo madre, si tuvo genealogía, nacimiento o muerte. O sea, a propósito se omite esto para que, entonces, en esta descripción, el autor describe que esto es así porque justamente se quiere buscar con esta idea hacer esto. O sea, si nos llevamos solo por lo que se relata en la historia bíblica del Antiguo Testamento en cuestión, y solo por los datos que aquí tenemos, Melquisedec no pareciera provenir de padre, ni tener una genealogía, y como tal, nunca nació ni murió. Ahora, busca hacer esta descripción y lo hace a propósito, justamente porque describe que es así para presentar a Melquisedec como un tipo de Cristo. Fíjense que dice el texto, fue hecho semejante al Hijo de Dios, permaneciendo como sacerdote para siempre. Lo que el autor de la carta está explicando es que si solamente nos quedamos con los detalles presentados y omitidos por el relato del Antiguo Testamento, entonces podemos decir que Melquisedec es un sacerdote especial que en un sentido siguió en su función eternamente. No tuvo comienzo y no tuvo final. ¿Para qué? Para que entonces se pueda observar que en Cristo, que es a quien Melquisedec apunta, justamente se cumple lo mismo de manera más trascendente y más completa en cuanto a esta realidad. O sea, que justamente en Cristo, como estamos mencionando, que es el antitipo de Melquisedec, justamente Cristo no tiene principio y no tiene fin. En Hebreos capítulo 1, versículo 12, él ha dicho acerca de Jesús, hablando del Hijo, dice el texto, y como un vestido los envolverás y serás mudados. Y hablando de Jesús dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El Hijo ya existía antes de que todo fuera y vivirá eternamente. Y si bien el Cristo humano sí tuvo una genealogía, sí nació y sí murió en la cruz, estos son aspectos que no lo van a descalificar como sacerdote eterno, ya que justamente en su naturaleza divina que se destaca, que es eterno. Nunca dejó de serlo en su naturaleza divina. Pero incluso más adelante, el autor de la carta dirá que justamente el Hijo permanece para siempre, porque justamente menciona que su vida es indestructible. Fíjense, en el mismo capítulo 7, lo vamos a ver la semana que viene, dice a partir del versículo 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec, que es un tipo, se levanta un sacerdote distinto. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús, el antitipo de Melquisedec. Este Jesús, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Él es eterno, Él permanece para siempre. Así que el segundo concepto que el pasaje brinda del sacerdocio de Melquisedec, que demuestra la grandeza del sumo sacerdocio del Hijo, es que tal como Melquisedec, el sacerdocio de Cristo es eterno. Ahora, esto nuevamente nos lleva a la pregunta, ¿y qué tiene que ver todo esto que cuenta y que enseña el autor de la carta y que quiere que su audiencia original considere? Bueno, nuevamente repasemos que en particular para la audiencia original, netamente hebrea,
la idea de volverse atrás en su fe era obviamente abandonar el cristianismo para abrazar el judaísmo, para de esta manera alivianar un poco las persecuciones que estaban sufriendo. Ellos sabían que volverse a identificarse como judíos era esquivar un montón de persecuciones, porque el judaísmo sí era una religión oficial y el cristianismo no, que estaba siendo perseguido. De hecho, sabemos que varios miembros de la que era la iglesia ya lo habían hecho, ya se habían ido. En capítulo 6, versículo 4 al 6 ya lo vimos, que se habla de aquellos que recayeron, que apostataron de la fe. Ya algunos se habían ido, otros todavía estaban, pero estaban resistiendo y a la vez luchando con la idea de tomar la misma decisión de aquellos que se habían ido. Parte de esa decisión era dejar de creer en Cristo como el único mediador y representante de ellos ante Dios para dar ese lugar a los sacerdotes levíticos. Era como confiar en otros mediadores. Ahora, sabemos, en el caso del sacerdote levítico, que para ellos sí era necesario demostrar quiénes eran sus padres, cuál era su genealogía, e incluso saber de ellos cuándo habían nacido, porque solamente podían servir a partir de cierta edad. Así que era muy importante su fecha de nacimiento. También la muerte de ellos era significativa. ¿Por qué? Porque mostraban que el tiempo de su ministerio era limitado. Muchos sumos sacerdotes levíticos seguramente habían sido fieles en su labor, pero así todo, la tarea de ellos se desarrollaba hasta cierto punto. Tenían las limitaciones propias de su humanidad frágil, ¿no? No podían estar todo el tiempo sirviendo, pues tenían que dormir, como todo el resto de nosotros, y no podían servir todo el tiempo porque en un momento pasaban a mejor vida. Pero en esto justamente se muestra la superioridad del Hijo tipificada en Melquisedec, una superioridad que quedaba demostrada muy claramente. ¿Por qué? Porque a diferencia del sumo sacerdocio levítico, Cristo es un sumo sacerdote eterno. Es un sumo sacerdote que permanece para siempre y que no solo permanece para siempre, sino que continuamente intercede en todo momento a la diestra del Padre por cada uno de los suyos. Todo el tiempo. Incluso, hermanos, nosotros que ya pasamos, ¿no? Y lo vemos más para este tiempo, incluso hay una cuestión irónica para aquellos que en aquel momento estaban pensando en cometer el error de querer volver a confiar, ¿no? A descansar en el cuidado especial del sacerdocio levítico. Había algo irónico. ¿Por qué? Porque no pasaría mucho tiempo luego de escrita la carta para que entonces en el año 70, unos años después, el templo fuera destruido. Y entonces el trabajo del sacerdocio levítico iba a quedar interrumpido. ¿Ven qué sonso que era confiar? Iban a confiar en alguien que un par de años después lo iba a dejar a pie, porque ya los sacerdocios levíticos no tenían templo para seguir haciendo el trabajo. En cambio, el sumo sacerdocio del Hijo nunca iba a poder ser cancelado por nadie ni por nadie. Él iba a seguir adelante, sin importar lo que pasara. ¿Por qué? Porque Él permanece eternamente ministrando a favor de aquellos que por la fe abrazan su servicio por ellos. ¿Cuál es el resultado de ese servicio de intercesión continua del Hijo por su pueblo? Bueno, el mismo autor de la carta lo va a explicar más adelante y lo vamos a ver, como dije, la semana que viene, capítulo 7, versículo 23 en adelante. Fíjate lo que dice. Y los otros sacerdotes, hablando del sacerdocio levítico, llegaron a ser muchos. ¿Por qué? Debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y aquí está el resultado de eso. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. El autor de la carta les explica que el sumo sacerdocio de Cristo es eterno, para que ellos consideren eso y mantengan firme su profesión de fe. Que recuerden que tal sumo sacerdote es superior, porque él sí podía salvarlos perpetuamente. Y porque justamente en esos momentos de lucha y flaqueza que estaban pasando, saber que Cristo está intercediendo día y noche por ellos era la noticia más esperanzadora que podían recibir. No solo estaba intercediendo día y noche por ellos, sino que incluso, ¿qué dijo el autor? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nos entiende. Y no solo nos entiende, ministra a nuestro favor, intercede delante de Dios día y noche por los suyos. Hermanos, pienso que lo mismo, exactamente lo mismo, debe ser considerado por cada uno de nosotros en este tiempo. Como la otra vez decía, hermanos, así como para los hebreos, los oyentes originales de la carta, la vida cristiana nunca fue fácil. Nunca lo será. Hermanos, el mundo nunca va a congeniar con el cristianismo verdadero. Por más que intentemos y digamos, bueno, vamos a decir, nunca va a poder congeniar. Nunca va a congeniar, porque están en otra página, en otra vereda. Satanás y su hueste de maldad complotan todo el tiempo contra los creyentes. Hace un año atrás la gente se ponía como loca porque se desató la guerra, ¿qué va a pasar? Hermanos, desde el momento que conocimos a Cristo, nosotros estamos en guerra. No sé qué se asustan, vivimos en guerra. Así dice Efesios 6, ¿te acordás? No tenemos lucha contra carne y sangre, pero sí contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el pasaje, tomad toda la armadura de Dios, porque tenemos una batalla, para que entonces podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Sabemos lo que es la guerra, porque estamos en una guerra constante. Además, seamos honestos, y sé honesto, tu propia fragilidad tampoco juega a favor. No juega en contra. Tus limitaciones, tus imperfecciones, tus debilidades y el pecado remanente hace ver que realmente pensar que sos fuerte por vos mismo es absurdo. Tristemente hay creyentes que tal vez no lo dicen de manera enfática, pero en sus actitudes creen que son fuertes. Mira, ¿qué vamos a ser fuertes? Esa manera de pensar, de creer que somos fuertes, tiene más que ver con el orgullo que con la realidad de las cosas. Por eso, si somos hoy sinceros y si somos humildes, la única respuesta a la realidad que vivimos es diariamente darle toda la gloria y la alabanza a Dios por nuestro gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque solo su eternidad es lo que asegura nuestra perseverancia. Persistimos porque Él intercede continuamente por nosotros. Él te está exhortando diariamente a que sigas adelante. ¿Sabe por qué? Porque Él nunca te deja solo. Por eso soy llamado a proseguir a la meta que tenemos por delante. Porque Él está con nosotros. Él está con vos si sos un creyente genuino. Por eso, como dice esa hermosa canción, cuando uno cae en la tentación, es mirando al cielo por medio de los ojos de la fe que vamos a poder ver a este gran sacerdote que, como dice esa canción, y es verdad,
va a vivir por siempre. Gran sacerdote que por siempre vivirá. Por eso si hoy estás en la situación de que estás afligido, de que estás luchando con la idea de renunciar, lo que puedo decirte, mirá, no te voy a mentir, no te voy a decir, quédate tranquilo, mañana va a estar mejor. No, por ahí mañana va a estar peor la cosa. Así que, no me digas, sí, qué duro que es. Bueno, en la realidad, yo no controlo eso. Pero sí puedo decirte una realidad. Si hoy estás afligido, cansado y cargado, lo que tienes que hacer es mirar al Señor. Porque mirando a Cristo es que vas a recibir la fuerza y el ánimo para seguir adelante. Así nos decía en su momento el autor de Hebreos en capítulo 2, versículo 9. No, él dice en el versículo 8, pero todavía no vemos que todas las cosas se sometan. Es lo que nos pasa. Vivimos en un mundo complicado. Así que no vemos que todo se solucione. Eso va a pasar al final. Pero ¿qué vemos hoy? Dice el versículo 9. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús vemos coronado de gloria y de honra como rey. Lo vemos. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero también dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Fíjense lo que termina de dar como aplicación el versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, este sumo sacerdote también es poderoso para socorrer a los que son tentados, especialmente y específicamente tentación de ¿qué? De querer renunciar. Finalmente, el último concepto lo tenemos del versículo 4 al 10. El sacerdocio del Hijo como el de Melquisedec bendijo al de Leví. El texto prosigue explayándose respecto de un detalle más en la historia del encuentro entre Melquisedec y Abraham. Versículo 4 dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Lo primero que se plantea es lo que el autor quiere que su audiencia original haga con todo lo que está enseñando. Versículo 4, vuelve ahí, que consideren lo grande que era Melquisedec. Tan grande como para que incluso el patriarca Abraham le ofreciera el diezmo del botín que había obtenido. Es interesante, hermanos, para ese momento de la historia, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, todavía no estaba establecido el sistema de diezmos en Israel, el cual el israelita debía cumplir. Por lo que entonces se entiende que esta décima parte, este diezmo que Abraham ofreció, lo hizo de manera voluntaria. Ahora, luego de contar este detalle de la historia, se menciona un dato de la vida de los israelitas que la audiencia original conocía. Los hijos de Leví, o sea, sus descendientes, fueron aquellos a los que Dios llamó y estableció como sacerdote en Israel, aquellos que habían recibido también el mandato de tomar del resto del pueblo, de las otras tribus, los diezmos de sus ingresos. ¿Era correcto que ellos hicieran eso? Bueno, sí, claro que sí. Si bien, como dice el texto, todos salieron de los lomos de Abraham, o sea, todos pertenecían a la descendencia de Abraham, Dios había establecido un reconocimiento del resto de las tribus de Israel hacia sus hermanos de la tribu de Leví. Ellos, las otras tribus, debían entregarle los diezmos de todo lo que produjeran y en contrapartida los sacerdotes levíticos, como representantes del Señor, cumplían la función de bendecirlos al ser intermediarios entre Dios y el pueblo. Ahora, con esto en mente, el autor de la carta resalta algo tremendo en nuestro pasaje. Él menciona que el mismo tipo de intercambio se dio
pero acá no entre las tribus de Israel y Leví, sino entre Abraham y Melquisedec. Aquí en este caso se habla de Melquisedec como aquel cuya genealogía no es contada entre el linaje de David, correctamente. Melquisedec no era de la tribu de Leví, era nada que ver, todavía ni habían aparecido. Entonces, aquí hay también un intercambio, un traspaso entre Abraham y Melquisedec. Uno, dice, tomó el diezmo y el otro tomó la bendición. Ahora, ¿cuál es el concepto acerca de este traspaso? El mismo que notamos en el caso de la tribu de Israel y la tribu especial de Leví, que se presenta a continuación en el pasaje, en el versículo 7. Dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Esta es la realidad. El menor es el que recibe la bendición del mayor y el menor es el que ofrece diezmos al mayor. Esto fue lo que aconteció con Melquisedec y Abraham. Y es muy interesante, hermano, porque si te pones a pensar, el patriarca Abraham es reconocido como una figura sobresaliente en el Antiguo Testamento, pero de acuerdo a esto, él era menor que Melquisedec. ¿Por qué? Porque Abraham fue bendecido por Melquisedec. Entonces, ¿quién es mayor? Melquisedec. Y a su vez vemos también que Melquisedec es mayor porque Melquisedec toma los diezmos que Abraham, el inferior, el menor, le da. No sé si me van siguiendo. Ahora, lo que termina de resaltar el pasaje, justamente, es la actitud de Abraham, en esta actitud de dar los diezmos, no solo es por él, sino que incluye a toda su descendencia. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por así decirlo en Abraham, pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En primer lugar se presenta y compara al sacerdocio levítico y al de Melquisedec, quienes recibieron diezmos en diferentes momentos. Se habla de los sacerdocios levíticos, que ellos eran hombres mortales. Ya vimos que su tarea era limitada, ya que con el tiempo morían y eran reemplazados por un descendiente. Por otro lado, de Melquisedec, vimos anteriormente que de acuerdo a los detalles, si solo nos guiamos por el relato original, se da testimonio de tener un ministerio eterno. Ahora bien, tenemos ambos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes de la tribu de Leví, y en la otra mano tenemos a Melquisedec, otro sacerdote también. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, bueno, vimos entre Abraham y Melquisedec que Melquisedec es mayor que Abraham. Ahora tenemos sacerdotes de Leví y el sumo sacerdote Melquisedec. La pregunta sería, ¿quién sería superior? ¿Quién es más que quién? Cuando acá tenemos sacerdote contra sacerdote, ¿no? Por así decirlo. Bueno, la respuesta es clara. El texto dice que, por así decirlo, en Abraham, Leví también pagó el diezmo a Melquisedec. El autor sabe que cuando se produjo el encuentro entre Melquisedec y Abraham, los hijos de Leví no estaban ni cerca todavía, no estaban ni en los planes, como diríamos nosotros. Mucho más atrás pasó Abraham, pasó Isaac, pasó Jacob y luego vinieron Leví y sus hermanos, así que ni estaban en planes. Pero, aunque no estuvieron presentes, lo que hizo Abraham incluía a toda su descendencia. O dicho de otra manera, el autor estaba respondiendo a esa duda que recién decía quién era el mayor, más o menos así, mirá. Si un sumo sacerdote de la tribu de Leví se encontrara con Melquisedec, en este caso los diezmos los tendría que dar quien normalmente recibe los diezmos de Israel. El sumo sacerdote levítico tomaría la bendición de Melquisedec y hubiera dado el diezmo. ¿Por qué? Porque es en un sentido lo que pasó cuando Abraham dio los diezmos y recibió la bendición de Melquisedec. Lo dio por él y, digamos, en un sentido por toda su descendencia. Así que evidentemente el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el levítico. Por lo tanto, hermanos, si Melquisedec es un tipo de Cristo, la conclusión es obvia. El sacerdocio del Hijo de Cristo es superior
al levítico, pero incluso mucho más que él, considerando que tipológicamente al que Melquisedec apunta es más relevante. Si Melquisedec es mayor que el sacerdocio levítico, el sacerdocio del Hijo es recontra mayor que el levítico. El tercer concepto entonces acerca del sacerdocio de Melquisedec, que demuestra la grandeza del sacerdocio del Hijo, es que de la misma manera el Hijo bendijo a Leví. Y si entonces el Hijo bendijo a Leví, como dice el texto, sin discusión alguna, el que da la bendición es mayor que el que la toma. Y hermanos, sin lugar a dudas esto es cierto. Cristo, mayor que el mismísimo Melquisedec, fue la bendición más grande que los hijos de Leví recibieron. Pero no solamente ellos, el Hijo con su sumo sacerdocio ha bendecido al mundo entero y en particular de una forma gloriosa y extraordinaria a todos los que confían en Él. Él es mayor que todos, porque Él bendice a todos. Ahora, este concepto final chocaba, hermano, con los pensamientos cerrados que daban vuelta en la cabeza a la audiencia original. En la próxima sección del capítulo, te animo a no te pierdas la semana que viene, se va a ahondar en una cuestión que va quedando claro, que vamos viendo ya de ahora. A ver, no se trata de elegir entre dos opciones. O sea, no es que los oyentes puedan pensar, bueno, está bien, te la tomo. Cristo es mejor sumo sacerdote. Pero bueno, ¿cuál es el problema si yo quiero elegir la alternativa menor, como vos decís que es la del sacerdocio levítico? ¿Cuál sería el problema? Es mayor, ok. ¿Pero qué? ¿Por qué no puedo elegir la alternativa inferior? Bueno, el asunto es que sus corazones necios tenían que considerar la verdad que estaba implícita. Si el Mesías era el cumplimiento de lo que Melquisedec tipificaba, su aparición entonces en el mundo ponía fin y producía un cambio de sacerdocio. Si se resaltaba que uno siendo menor, si uno siendo mayor bendijo a uno que es menor, por ende entonces cuando ese mayor vino, ¿qué va a pasar con el menor? Imagínense, no sé, alguien está en un lugar de prominencia y de repente viene uno con mayor prominencia. ¿Qué va a hacer el menor? No ocupás tu lugar. Vos sos el mayor. Ya está, yo me voy a mi casa. Vino el mayor. Ya está, yo no tengo nada que ver. Me retiro de la discusión. ¿Qué vamos a hacer? Acá vino el mayor, el que cumple con todo. O sea, pensemos en esto. Evidentemente Jesús era ese mayor que venía a ocupar el lugar porque Dios así había delegado. Ahora, al considerar entonces lo grande que es, y por eso digo que chocaba con el pensamiento de la audiencia original, el autor de la carta ya le está diciendo entre líneas, que ahora después más adelante le va a dar, ¿no?, con los tapones de punta, pero ahora ya se la está dejando picando. Es lo siguiente. Le está diciendo que no hay dos opciones, que no existen dos caminos, que no es que porque el Hijo sea mayor que el sacerdocio levítico, entonces hay una opción mayor y una inferior. No, no hay dos opciones. No hay una alternativa inferior. Y eso, sin lugar a duda, les cabe a ellos y nos cabe también a nosotros, hermanos. Entendelo bien. ¿Es Cristo o es nada? ¿Es someternos en fe y obediencia a Él o es despreciar el único camino a la vida eterna? Es dejar de dar vueltas pensando que tal vez existen otras alternativas al cristianismo, como tiene que vivir. Tal vez uno dice, bueno, yo quiero vivir el cristianismo, pero yo lo quiero vivir a mi manera, ¿viste? Si quiero voy a la iglesia, si quiero no voy, si quiero sirvo y si quiero no sirvo, si quiero me hago miembro y si quiero no me hago miembro. Porque yo vivo mi cristianismo a mi manera. No existe otra manera.
No existe. La única manera de seguir a Cristo es como Cristo dice que hay que seguirlo. ¿Y cómo dice Cristo que hay que seguirlo? Bueno, veamos lo que Cristo dice. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, así me tienen que seguir. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Así me tienen que seguir. ¿Cómo? ¿Yo no tengo derecho? No. Sí, tenés derecho a morir a vos mismo. A eso tenés derecho y seguirle. Porque Jesús dijo, todo el que quiera salvar su vida, incluido vivir un cristianismo superficial, un cristianismo tibio, un cristianismo de remerita, pero no de corazón, la va a perder. Pero la promesa de Jesús es que todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la va a salvar. Él dijo cómo hay que seguirle. No lo digo yo, no lo dice otro pastor, Jesús lo dijo. Él determina cómo es el juego. No nosotros no ponemos las reglas, nos adecuamos a lo que Él dice que hay que hacer. Y la gente salió, ustedes saben, ¿no? La gente empezó a decirle un montón de cosas. Dejá que primero haga esto. Y dice, bueno, no, andá, sí, andá, haz lo que quiera. Eso no es seguirme. Señor, dejá que entierra cosas. Y él dice, dejá que los muertos entierren a sus muertos. Seguime. Lo que el Señor está diciendo no es que desprecia a los muertos. No, lo que el Señor dice es, seguime con fidelidad. Dejá de poner excusa, dice el Señor. Porque ese es el cristianismo auténtico, el que le sigue sin importar lo que pase, el que le sigue con fidelidad, el que le sigue de acuerdo a lo que Él dice. La pregunta que podemos hacer, ¿y por qué solamente es en Cristo? Bueno, yo creo que todos nos damos cuenta por qué. Pedro se lo explicó rápidamente en su primera predicación, allí en Hechos capítulo 4, en sus primeros sermones, él dijo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro camino, hermanos, a la salvación y a la gloria eterna que no sea el Hijo de Dios. Pero esta verdad es igual de cierta para aquellos que hoy me escuchan y que todavía no han rendido sus vidas a Cristo. Déjame decirte, amigo, que el Evangelio no te presenta un camino entre varios. El Evangelio te da el único camino que hay. Testifica acerca del Hijo de Dios que vino a este mundo, que vivió una vida perfecta, que murió en la cruz cargando la condenación que nuestros pecados merecían y que resucitó al tercer día con poder. La Biblia nos asegura que por su obra redentora Dios lo ha exaltado a su diestra como Señor sobre todos. Y entonces, como soberano en los cielos y en la tierra, este Jesús llama hoy a los pecadores que se arrepientan y que crean en el Evangelio. Y nos dice que el que crea en Él será salvo. Pero también aseguro que el que no crea en Él será condenado. Hoy lo leímos, lo volvemos a repetir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solamente me queda preguntarte,
¿Qué harás hoy, querido oyente? Vení hoy a Cristo, por favor. No esperes más. Bendito